piso. ¿Qué, con paracaídas? No, se quería matar. Era la segunda o tercera vez que lo hacía, que intentaba matarse. Y esta vez no quería fallar, 9º piso, allá fue. Se quebró las piernas, se golpeó la cabeza. Pero ahí está, viviste y coleando como para empezar el segundo capítulo de Chisme. Pobre chica, me dio mucha pena. Nadie se le acercaba, nadie hablaba con ella. Bueno, porque ahí entran familiares una vez en el día, nada más. Entran, te miran que está vivo y se va. Así que al frente tenía una señora que tuvo un accidente cerebrovascular. A la par tenía un señor anciano de 82 años que le había dado un síncope. Mire, era un equipazo. Le digo la verdad, un equipazo. Y yo era el único consciente que miraba y preguntaba de chusma, ¿qué hace? ¿Qué pasa aquel? ¿Y qué? Todos los demás estamos ahí con el suero. Bueno, la cuestión 4 días ahí, después 2 días más en precalentamiento, 2 días. Y me dijeron, bueno, ya está, puede irse a la casa, pero tiene que cuidado, que esto, que aquello. Sí, doctor, ya me siento bien, le digo, ya, pues, ¿para qué quieren más tiempo mío? Me han hecho electrocardiograma, mire, como para hacer una película, ¿vio? No, ya no era una tira, sino, una película. Bueno, mire, hermano, aquí estoy. Cuando el Señor dice no, aunque el electro diga sí, el Señor te dice no. Aquí estoy. Nunca me había pasado esto a mí. En estos 76 años, nunca había vivido una experiencia de ese tipo. Estaba charlando con Corina y su esposo allá. Me llevan como 5 años de ventaja. Y ahí andan, perfecto. Por ahí le patalea un poquito el embrague, pero sí. Bueno, querido hermano, gracias por sus oraciones. Gracias por todo lo que han orado. Y por lo que seguimos orando por Cristina. Con Cristina todavía la médica no le da el diagnóstico que ella tiene que tener para poder medicarla correctamente sobre la enfermedad que tiene. Hasta ahora ni la médica sabe qué enfermedad tiene. Primero era que era un cáncer, después el cáncer se suspendió por mal tiempo, ¡pum!, se acabó, no hubo cáncer, y después pasó para otra cosa, y ahí estamos, y todavía no sabe nada. Ayer o anteayer tuvo 1 hora y media con la oncóloga, charlando y hablando de esto y hablando de aquello. Y y doctora, ¿qué tengo? Y todavía no le da el diagnóstico. Bueno, Cristina, quédate aquí tranquila, hombre. Todavía tiene muchas cosas por hacer. Amén. Arrancando con los nietos, porque ella es fanática de sus nietos. Y aquí está. ¿Se fue la preciosura ya? ¿Arriba? Bueno. Bueno, hermano, quiero compartir con ustedes una enseñanza en la vida práctica. Hace unos domingos atrás, 3 domingos atrás más o menos, el Willy nos habló de la segunda oportunidad. ¿Se acuerdan? De la segunda oportunidad. ¿Y de quién habló? ¿Quién dijo David? Muy bien. Habló de David. Y habló de la resbalada que se pegó David con la Betsabé. Y fue muy, muy feo, porque realmente fue algo que uno cree que pasó eso ahí y no se da cuenta cómo trasciende después las consecuencias del pecado.
David sí lloró en la presencia de Dios, clamó por el perdón y Dios lo perdonó. Pero tuvo que pagar las consecuencias del pecado. Primero, con el hijo que había concebido con Betsabé. Nunca supimos ni cómo se llama ni nada por el estilo. Pero después continuaron las consecuencias. Creo que todos más o menos conocemos la historia de David y Betsabé. ¿Sí? Si no, van al Willy y le preguntan, él le va a contar toda la historia. Y también conocemos del crimen que cometió David, que lo mandó a matar al marido de la Betsabé para quedarse con la niña. Eso fue tremendo. David lloró, clamó en la presencia del Señor. Después vamos a leer el salmo que escribió. Y Dios lo perdonó. Y lo perdonó de tal manera que siguió siendo el hombre conforme al corazón de Dios. Miren lo grande y amplio que es el perdón de Dios. La sangre de Cristo que perdonó todos nuestros pecados, no mide qué clase de pecado has cometido. La sangre de Cristo mide la intención tuya de confesarlo y pedir perdón. Y el Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero traer algunos detalles después de lo que pasó con David y Betsabé. ¿Betsabé era hija de quién? Vamos a ver, 2 Samuel capítulo 11, versículo 3. ¿Está ahí? ¿Hola? ¿Sí? Muy bien. Envió David a preguntar por aquella mujer cuando estaba interesado en la chica. Y aquella es Betsabé, hija ¿de quién? Eliab. Guarde en su mente el nombre del papá de Betsabé. Guárdelo. Betsabé era hija de Eliab. Segundo, ¿quién era Eliab? Vamos a ver quién era Eliab. Era uno de los grandes y valientes del ejército de David. 2 Samuel 23, versículo 34. Elifelet, hijo de Ahí, va nombrando todos los valientes, los 30 valientes que tuvieron en la vida de David. Y lo menciona a Eliab, hijo de... ¿Había leído alguna vez de Aitofel usted? ¿No conoció nada? Bueno, se lo voy a presentar esta noche. Y Eliab, que era el hijo de Aitofel. Y Aitofel era un hombre que trabajaba o que era consejero del rey David. Tenía una capacidad, un discernimiento, una inteligencia. Era el gran consejero que tenía el rey David. La Biblia dice que el consejo que daba Aitofel era tan importante como si se consultase la palabra de Dios. Como que Dios hablara a través de Aitofel. 2 Samuel 16, 23. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Absalón es el hijo de David.
Pero la Biblia no nos dice nada que Aitofel tenía el Espíritu Santo de Dios. Preste atención. Hay mucha gente en el mundo que son muy inteligentes, muy capaces, capaz de acertar con sus consejos, todo lo que quiera, pero no tienen el Espíritu de Dios. Aitofel era uno de estos inteligentes y claro, sabía razonar, discernir la situación y aconsejaba de acuerdo al criterio que él tenía. Pero la Biblia no dice que tenía el Espíritu Santo de Dios. La historia nos revela que cuando David tomó a Betsabé para una relación amorosa y mandó a matar a Urías, el esposo, ¿se acuerda? El esposo de Betsabé. Le mandó a decir a Joab, el general, Joab, ponelo a Urías al frente de la batalla, como para asegurarse de que lo maten. Y dicho y hecho, se aseguró David de que mataran al esposo de Betsabé, para quedarse con Betsabé. Después que intentó con algunas mentiras y algunos engaños, tratar de hacer creer que Urías había estado con ella y el embarazo que tenía ahora Betsabé, que era de David, quería hacerlo creer de que era de Urías. Y Urías no se acercó a su mujer porque estaban en guerra y él decía, ¿cómo yo voy a salir a estar en confort y tranquilo y dormir con mi esposa? Todo? Mis compañeros están en plena guerra al frente. Y no entró a dormir con su esposa. Y todo lo que maquinó David para engañar de que el hijo que estaba esperando ahora Betsabé era de Urías. ¿Está entendiendo? Como no había ADN en esa época, lo único que se podía decir, salió parecido a Urías o salió parecido a David, nada más. Así que toda la tramulla que hizo David no funcionó. No funcionó. No fue Urías a estar con su esposa. Entonces, no le quedaba otra cosa, David, para ocultar su pecado, póngalo a Urías al frente de la batalla. En lo más recio, en lo más duro de la batalla. Y bueno, y apártense de Gelón, como déjelo solo, que el enemigo venga. Y dicho y hecho, eso hicieron. Entonces, cuando viene el informe de la guerra, dice, sí, hemos perdido tal batalla, sí, sí, pero también murió Urías. Ah, bueno, David dice, y bueno, a veces muere alguno, a veces muere otro. Se lavó las manos. Y cuando ya Urías falleció, che, negra, venite al palacio, le dijo a Betsabé. Y ya no había problema. Nació el bebé, se crió los primeros años, pero el de arriba, que hace toda clase de ADN, y no de salud solamente, personalmente, prácticamente el ADN más importante que él hace es del corazón. Cuando vio todo lo que hizo David, Dios le manda el profeta, un profeta Natán, y Natán le canta las 40, digamos, a David. Y David se tiró al piso, se dio cuenta, a pesar de que él estaba desesperado, clamando a Dios que no se vaya a morir ese niño porque se había enfermado y él quería salvar la vida de ese niño, de ese hijo. Y no, el niño murió. Ahí parece que terminó toda la historia, toda la pesadilla del lío de David y Betsabé. No, hermano, ahí comienza otra historia.
La historia nos cuenta, nos revela, nos da a conocer que cuando David tomó a Betsabé para una relación amorosa y mandó a matar a Urías, Aitofel, ¿quién era Aitofel? El abuelo de Betsabé. Era papá de Eliam y Eliam era el papá de Betsabé. ¿Estaban entendiendo? Betsabé, Eliam, Aitofel. Y este Aitofel era el sabio consejero que estaba en el palacio para ayudar, dirigir, aconsejar al rey en las batallas, en todas las cosas. Era un hombre con mucha inteligencia, pero no tenía el Espíritu de Dios. Entonces, la historia nos cuenta qué es lo que pasó. Cuando Absalón, hasta ahí todo callado, todo en silencio, cuando Absalón, un tiempo más adelante, se subleva contra el padre, ¿conocen la historia? Cuando Absalón se sublevó contra el padre y formó su ejército, David tuvo que huir de Jerusalén, porque Absalón estaba dispuesto también a matarlo a David, su padre. ¿Están entendiendo? Entonces aparece Aitofel. David huye y con sus soldados que le quedaba y con alguna de sus esposas. Segunda Samuel 16:15. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él entró Aitofel. Síganlo en Aitofel ustedes. Desde ahí, Aitofel empieza su venganza contra David. Y le aconseja, o sea, Aitofel no se fue con David, se quedó con Absalón, el que se sublevó contra David. O sea, sale el odio, la bronca que tenía Aitofel contra David por todo lo que pasó con Betsabé y sale a la luz. Ahora que se reveló el hijo de David, él se queda con Absalón. Como diciendo, esta es la mía, aquí está mi venganza. Desde ahí Aitofel empieza a maquinar la venganza y le aconseja a Absalón, miren lo que le aconseja, de que se llegara a las concubinas de David, que tuviera relaciones con todas las mujeres de David, porque habían quedado las concubinas en el palacio, no salieron con David. Con David fueron algunas de ellas, las otras quedaron en el palacio. Entonces Aitofel le dice, ahora es el momento, que tuviera relación con todas las mujeres que habían quedado en el palacio. Pero, y que lo haga en público, para avergonzar a su padre. Tanto era el odio que tenía, quería avergonzarlo a David. Y que todos en Jerusalén se enteren de que ahora reina Absalón. Todo eso maquinó Aitofel. 2 Samuel 16, 20 y 21. Entonces dijo Absalón a Aitofel, dad vuestro consejo sobre qué debemos hacer. Absalón le pide a Aitofel, que era muy inteligente, a ver, ¿qué aconsejas vos? Y Aitofel le dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, y que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre,
O sea, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Todo eso maquinó Aitofel, el abuelito. Y ahora comienza la persecución contra David. Comienza Aitofel a perseguir a David. Le propone a Absalón un plan de guerra contra David, donde él estaría dispuesto a matarlo personalmente a David. Segunda Samuel 17, 1 y 2. Entonces Aitofel le dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche, el mismo día que se fue, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, y lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Él iba dispuesto a matarlo a David. Lindo consejero, ¿no? Era alguien que sabía incubar el odio, lo tenía guardado, lo tenía calladito. Después que David había tomado a Betsabé, él le agarró un odio, pero no se lo manifestó. Esperó la oportunidad. Y la oportunidad llegó. Porque el hijo de David se sublevó, entonces ahora me voy con el hijo de David. Y ahora voy a perseguirlo a David. Y resulta que en medio de toda esa planificación que estaba haciendo para perseguirlo a David, David se entera. Cuando David se entera que Aitofel, el que estaba en la conspiración para asesinar a David, David ora a Dios y le dice a Dios, Señor, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Segunda Samuel 15:31. Y dieron aviso a David diciéndole, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces David dijo, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. ¿Y el que sigue? Bueno, lo vemos la semana que viene, no hay problema. ¿Está? David ora pidiendo a Dios que Dios haga nulo el consejo que tenía Aitofel. Y cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Huasi, no se olviden de ese personaje, Huasi, arquita, que le salió al encuentro, rasgó sus ropas y tierra sobre su cabeza. Bueno, este Huasi fue el que Dios usó para entorpecer el consejo de Aitofel. ¿Qué acontece? Absalón pide el consejo de Aitofel, a ver cómo lo perseguimos a David, pero también dice, vamos a pedir el consejo de este otro, Huasi. Y Huasi le da totalmente distinto el consejo de lo que Aitofel quería hacer. Entonces resulta que el consejo de Aitofel es rechazado. Por primera vez, el rey le rechaza a Aitofel.
lo que él se proponía, porque Jehová hizo que se frustrara todo el consejo de Ahitofel. Ahitofel no hizo caso del consejo de Ahitofel, entonces el gran consejero y valiente se enfrentó con su fracaso. Y miren cómo terminó su vida. 2 Samuel 17:23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó, o sea, preparó la montura de su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó. El gran sabio se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de sus padres. Así terminó todo el odio que tenía Ahitofel contra David. Después la historia sigue. Los ejércitos de Absalón y de David se enfrentaron y el ejército de David los aplastó al ejército de Absalón. Y encima Absalón muere colgado porque tenía un pelo largo y cuando iba cabalgando bajo el monte se enganchó su trenza larga y quedó colgado. Y entonces vinieron, le tiraron flecha y lo mataron. Y se terminó toda la historia de la persecución. Conclusión, hermanos. El odio y la venganza son malos consejeros. Nunca terminan bien. El odio y la venganza, malos consejeros, no terminan nunca bien. En la vida cristiana nosotros también nos enfrentamos con crisis, nos enfrentamos con problemas que nos superan. Y pronto aparece Satanás en medio de nuestras crisis, que es el gran administrador del odio y la venganza. ¿Entendió lo que le dije? Satanás es el gran administrador del odio y la venganza. Y ahí es donde Satanás empieza a operar en la vida de los seres humanos. Cuando usted lee los diarios, ve la noticia, ¿cómo es posible que una madre mate a su propio hijo? ¿Tiene alguna explicación usted? Madre hay una sola, sí, hay una sola. Pero ahora era preferible no tenerla. Hoy el país entero está detrás de una gran historia del niño Ángel, que entre la madre y el padrastro mataron a ese niño, con golpes de una manera o de otra. Y usted sigue mirando historias. Conozco la historia de alguien que se peleó con su esposa. Se fue, tenían 2 hijos. Y él, para hacerle daño a la esposa, vino y mató los hijos, a ella no. Mató los hijos solamente. Para tomarse venganza en contra de su esposa. A veces nosotros no llegamos a pensar de que, bueno, vamos a matar a esto, pero a veces también se mete adentro el odio y la venganza. Pero cuando alguien nos ha hecho daño, miren, ya se nos hace tan difícil decir, vamos a continuar la relación y la amistad como era antes. Muy difícil.
Pero veamos la regla de Dios, Mateo 6. 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ni un amén. ¿Y el 16? No. Perdón, 6, 14 y 15 eran. Y Miqueas no me va a explicar. Ahora sí. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Está hablando de nuestro Padre. Y a veces cómo nos cuesta a nosotros tratar de solucionar algún problema. En otro pasaje de la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. ¿Depende de vos? ¿Sí? Muy bien. Trata de arreglar. Pero usted sabe cómo me contestó. No importa. No importa. Usted intentó solucionar el problema. Le contestaron mal, le respondieron, no importa. Dios está viendo su corazón y lo que usted está queriendo hacer. Hermano mío, muchas veces nosotros enfrentamos problemas. Y hay situaciones de gente que nos hizo daño, sí, ¿verdad? ¿Verdad? Nos hicieron daño. Pero no guarde el odio. No se olvide que si uno guarda el odio en el corazón, el administrador, ¿quién es el administrador del odio? Fuerte. Satanás. Administra el odio y lo transforma en venganza. Por eso es que nosotros vemos tantos crímenes. Porque el diablo sabe cómo administrar el odio. Mi hermano, nosotros en la iglesia hemos tenido muchas historias. Pero había un joven, tenía una linda familia, varios muchachos. Y él siempre estaba acá, y bueno, y un día de la madre, estábamos hablando que esto y que de aquello. Y él salta con, miren, si yo pudiera, voy al cementerio a llevar flor. No, voy a ir a orinarle la tumba a mi madre. ¿Está entendiendo? ¿Qué había ahí? Odio a su madre. Odio. Hubo otra persona, una chica, que también venía a la iglesia con nosotros. Muy agradable, muy linda. Pero un día cuando hicieron un encuentro, las chicas solas, trataron el tema del perdón. Y cuando le dijeron a ella, a ver quién tenía cosas que perdonar, lloró y no quería avisar. Al último tuvo que avisar. ¿Y cuál era su problema con su madre? ¿Por qué?
porque cuando ella era adolescente, su madre no hacía nada frente al padrastro que la violaba continuamente. Entonces ella no toleraba que le hablen de la madre. Pero ese día que le hablaron del perdón, lloró, 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 y le dijeron, tenés que perdonar a tu mamá. Bueno, oraron las chicas, todos juntas, bien, para sacarla de ese pozo. A los pocos días nos enteramos, ¿dónde está? No, se fue a su provincia. Ah, sí, sí. Fue a encontrarse con la mamá. Y la trajo a la mamá. Estuvo acá con nosotros. El Espíritu Santo te ayuda a salir del pozo. ¿Está entendiendo, hermano mío? ¿Está entendiendo cuál es lo que hay que tener en cuenta en nuestra vida? El odio y la venganza lo administra el diablo. Y cierro con esta historia, hermano. Hace tiempo atrás, unos, qué sé yo, 20, 30 años, conocí al doctor René Padilla. No creo que nadie de aquí lo haya conocido. Era un gran hombre de Dios, ecuatoriano. Trabajó, él nació en hogar cristiano, sus padres, sus tíos, y él fue formado espiritualmente. Era teólogo que se había graduado en Estados Unidos, en la universidad. Fue escritor de muchos libros, era compañero de Samuel Escobar, un peruano, y Samuel Escobar eran colaboradores entre los dos. Nunca me voy a olvidar de Samuel Escobar porque éramos jóvenes nosotros y teníamos un tema de la Biblia que no entendíamos. Y Samuel Escobar vivía en el Cerro de la Rosa todavía, es peruano, era. Nos fuimos a la casa de Samuel y Samuel nos recibió y bajamos al sótano de la casa, miren, libros por todos lados, y nos explicó, nos enseñó, un gran hombre de Dios. René Padilla y Samuel Escobar fueron grandes compañeros. Fue compañero también de John Stott. ¿Conociste libros de John Stott? ¿Sí? Muy bien. Fue traductor en las grandes campañas del doctor Billy Graham. Mire, hermano, tiene un gran historial. Si ustedes van al Google, van a ver todo lo que sale de René Padilla. Fundó la organización Kairos y estaba la sede en Pacheco. Pudimos ir a Pacheco y ahí estaba en un edificio muy grande. René Padilla tenía un hermano aquí viviendo en la Argentina, en la época de la subversión, de la guerra, de la guerrilla. Y andaban los policías, los militares, en sus vehículos dando vueltas por todas partes y hacían cualquier cosa. Y te paraban y si te preguntaban y si querían te llevaban preso y adentro te torturaban, cualquier cosa podía pasar. Tuve compañeros míos del trabajo que lo llevaron por error, pero lo torturaron. Yo tenía un primo que era policía y era el chofer del jefe de la policía. Él tuvo que ir y hablar por nosotros, por mí y por mi primo, que vivíamos en esa esquina, para que la policía entienda de que no somos parte de ningún grupo guerrillero, sino que estamos estudiando. Al frente vivía un chico médico que estudiaba medicina, que vino de Siria,
y se lo llevaron, pobrecito. Bueno, pasó muchas cosas. Llevaron preso a el hermano de René Padilla. Y no solo lo llevaron preso, sino que entre torturarlo, lo mataron. Pero los que iban en esos jeep que usaban en la guerra, ¿vieron? Y andaban todos borrachos. Y se les fue la mano y mataron a este hombre. Pero en esa época, ¿quién te iba a reclamar? Nada. Diría, es uno más de los 30.000 o de los 10.000, no sé. Bueno, hasta que hicieron justicia y los metieron presos. Y el que mató al hermano de René Padilla estaba preso. René Padilla con su familia lo sepultaron, hicieron todo el duelo. Pasó el tiempo y René Padilla se viene de Estados Unidos porque él creía que tenía que hacer algo. Y vino hasta la cárcel donde estaba este policía. Y pidió al jefe de la cárcel que quería tener una entrevista con aquel que fue el asesino de su hermano. No, este va a querer tomar venganza, no, este va a querer... No lo dejaban esto, no le permitían. Y un cura, un sacristán, que entendió a René Padilla, le dijo, permítale, déjelo que vaya. Entonces, la policía, el jefe de la policía puso 2 soldados que lo custodiaran adentro. Y él entró, René Padilla, a donde estaba este muchacho que había asesinado a su hermano. Cuando entró el otro se sorprendía. Seguramente viene a reclamar, me va a insultar, No. ¿Qué le dijo René Padilla? Mira, Dios te ama. Dios te ama. Yo vengo a decirte que yo te perdono por lo que hiciste con mi hermano. Y también Dios me enseña a amarte también. No quería creer este hombre. Se largó a llorar en una forma impresionante. René Padilla lo abrazó. Y lloraron juntos. Y los 2 policías que estaban de custodia detrás de él se largaron a llorar, no podían creer. No podían creer. Cuando el Espíritu Santo administra nuestras vidas, también administra nuestro dolor y nos enseña a perdonar. Él cambia mi lamento en baile. Yo no sé a veces la vida que podemos tener nosotros, pero quién más, quién menos no ha peleado, se ha peleado con alguien y no se habla y qué sé yo. A mí me pasa con mi familia. Pero como dice la palabra, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con ellos. ¿Puedes leer? Ahí está. Salmo 32, del 1 al 5, dice así. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano
se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Ay, hermano mío, esto escribió David después que él reconoce el pecado que cometió contra Urías Heteo. Y él lo escribió, y fíjense en que esas palabras de confesión quedaron registradas en la Biblia para que hoy nosotros la leyéramos y entendiéramos que el Dios que nos ama, el que nos perdona, quiere que aprendamos nosotros también a perdonar. Padre nuestro que estás en los cielos, y perdona nuestras deudas. Señor, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos. Y yo quiero decirle, hermano mío, el odio y la venganza no son buenos consejeros. Que aprendamos a saber perdonar. Vamos a terminar. Y yo quiero, ahí donde estamos, que inclinemos nuestras cabezas, todo donde estamos. Inclinen su cabeza, por favor. Inclinen su cabeza. No se distraiga con nadie. Es Dios el que te está mirando y te está escuchando. Y yo quiero pedirte, hermano querido, ¿quién de nosotros todavía está enojado o tiene una mala relación con alguien que puede ser de la familia, del matrimonio, de los hijos, de los familiares de mi cónyuge, que puede ser un compañero de trabajo, un compañero en la escuela? ¿Quién está con esos dolores todavía? ¿Quién está sufriendo? Te está escuchando solamente el Señor. Solamente el Señor. Si vos estás todavía con los recuerdos malos ahí de tu corazón, yo quiero que en esta mañana, levante tu mano ahí donde está. Yo tengo ese problema. Levanta tu mano bien alto. No tenga drama. Solo Dios te está mirando. Solo Dios lo sabe. Levanta bien alto, levanta alto. Que Dios te lo vea. No tengas temor. Es difícil cargar con una deuda, es difícil cargar con el odio y con la bronca. Es muy difícil vivir una vida de gozo, de alegría. ¿Tenés problemas en la casa con alguien? Levanta tu mano. Dile al Señor, Señor, te entrego hoy mi carga. Hoy quiero pedir perdón. Señor, yo quiero que me perdones. Dígalo ahí junto conmigo. Señor, yo quiero que me perdones. Que limpies mi corazón. No quiero vivir más con este mal recuerdo. Quiero que cambies mi vida. Que me hagas una persona nueva, donde el Espíritu de Dios pueda manejar mi vida, mi mente, mis sentimientos, mi corazón. Señor, te entrego toda mi bronca, mis dolores, todo te los entrego. Gracias, Señor. Baje en su mano. Padre, yo te doy gracias, porque en esta mañana hemos podido abrir nuestro corazón, escuchar tu palabra, pero por sobre todas las cosas
hemos podido hablar contigo para decirte que, Señor, yo también tengo esos problemas. Y vengo a clamarte, a pedirte, límpiame, perdóname, saca de mí todo rencor, toda bronca. No permita que el odio se germine en mi corazón. No permita, Señor, que el diablo administre sentimientos de mi vida. Cámbialo, Señor, cámbialo. Llénalo de paz y de amor. Enséñame a amar a aquel que aún me ha hecho daño. Enséñame a amar a pesar de todo. Y que yo pueda encontrarme con esa persona. Y que yo le pueda decir, mira, el Señor vive en mi vida y quiero decirte que Él me enseña a perdonar. Y a pedirte perdón por el daño que te hice. Oh Señor, ayúdanos. Tú conoces nuestras vidas, lo que vivimos, los sentimientos. Oh Señor, saca todo dolor. Y enséñanos a vivir una vida santa, digna. Saber perdonar para ser perdonado. Gracias, Padre. Gracias por estar aquí en esta mañana. Gracias porque tú estás a cada momento al lado nuestro para hacernos ver lo que tú quieres que vivamos. Oh Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Gracias, mi Dios. Que la gloria y la honra, la alabanza, el honor, la adoración, el poder, la fuerza, todo sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Cómo se siente, mi hermano? Yo quiero que no se olvide esto, que usted sea sabio y tome determinación de qué es lo que tiene que hacer en su vida. Amén. Dios lo está esperando en la puerta de su casa, con la bendición que está frenada por falta del perdón. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Oh, gracias. Qué tremenda la palabra de hoy, ¿no? Creo que más de uno nos hizo pensar y repensar. ¿Cómo, madre? ¿Está bien ahora? Sí, voy a tomar de acá derecho, viejo. Muchas actitudes que por ahí muchas veces nos cuesta, se consideran